capítulo 33, verso 1. Estos son los viajes de los Yisraelim que salieron de Egipto, formados en escuadrones bajo la dirección de Moshe y Aarón. Aquí hay un paréntesis que dice: viajes alude a las diferentes etapas de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. En sentido metafórico alude a las diferentes etapas de nuestro viaje por la vida, y también alude a los viajes que elevan a la persona a través de la observancia de la Torah y las misbot. Recuerdan que, como he dicho simbólicamente, Egipto representa el mundo, lo que en el cristianismo llaman el mundo del que uno tiene que salir, y ya sé, tiene que ser. Y después el desierto representa el cristianismo, que es dando vueltas y vueltas en lo mismo y no se llega a ningún lado y uno siente que va, pero después se da cuenta que no, ¿verdad? Y está más cerca de Egipto de lo que pensaba, y por ende también por el error de la carne y demás, la gente se queja, la gente murmura, ¿verdad? Todo lo que sucedió en el desierto, adoran al Baal, al becerro de oro. Pero cuando uno conoce a Yahushua, como cuando le dieron el nombre Yahushua a José, al hijo de Nun, es donde entramos a la tierra prometida a través del Mesías. Por eso somos nuevas criaturas, nos volvemos hijos, así como veíamos en Barnabí acerca de la tierra prometida, que es el cuerpo nuevo que vamos a recibir. Entonces a través de Yahushua que llegamos a tener esa nueva cobertura, o la tierra prometida, porque este cuerpo fue hecho de tierra, ¿verdad? Pero ahora Yahweh nos ofrece un cuerpo mejor, que fluye leche y miel, misericordia y justicia. Entonces, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Están en el mundo, en el error, en el pecado, después querer salir de eso, pero no lograr encontrar inmediatamente la doctrina verdadera, que es lo más común. ¿Por qué? Porque Yahweh hace filtros para probar a quienes van a llegar. Por eso el que es fiel en lo poco, Yahweh lo pone en lo mucho. Entonces uno hace el esfuerzo de salir de Egipto, y después Yahweh ve en el desierto si van a ser fieles en lo poco, ¿verdad? Poca comida, poca agua, un montón de escasez, y entre comillas, porque Yahweh nos dio todo, ¿verdad? Entonces era escasez mental de la carne, y quizá el hecho de no tener una casita, ¿verdad? Y solo andar en tienda por 40 años, se puede entender. También hay que entender que yo creo que es algo que la mayoría de gente no sabe. No es como que los 40 años se pasó así, sino que fue apenas los primeros 2 años que se movió un poco, y después se quedaron por años en diferentes lugares. De hecho estamos por ver, ahorita les menciono, las caminatas que se tuvieron que pegar cuando estaban en pecado, cuando estaban en error, y cómo cuando estaban portándose bien, tranquilos, descansaban. Y voy a aprovechar para leer esto de primero, en realidad, porque sí me parece bastante interesante. Dice: ¿por qué están escritos estos viajes? Para hacernos saber de la bondad del Omnipresente. Porque aunque Él decretó sobre Israel el moverlos alrededor para hacerlos deambular por el desierto, como está en Números 14:33, que ese era el punto de quedarse en el desierto para deambular por sus pecados, dice, uno no debería decir que ese deambular y el moverse de un lado a otro, de viaje a viaje, se dio por 40 años y que no hayan tenido descanso. O sea, eso sería un error, pensar eso, porque aquí tenemos 42 viajes. Entonces a través de este capítulo se nos revelan que hubo 42 viajes en los 40 años. Entonces ahí uno pensaría, o sea, un viaje por año, y hubo un año donde tuvieron que viajar 2 veces. Pero no ese es el punto. Pero sí, en general hay 42 viajes. Y eso es interesante porque se conecta, por ejemplo, con los 42 meses que gobierna el cuerno pequeño. Entonces, 42 viajes que se conectan con los 42 meses del cuerno pequeño que va a gobernar, con los 42 meses que las naciones van a pisotear el lugar apartado, en sí, la ciudad de Yahweh, la Jerusalén, con los 42 jóvenes que murieron cuando le dijeron a Yeshua pelón, se marcaron, ¿verdad? Que salieron 2 osos y destruyeron a 42 jóvenes por estarse burlando, y no eran jóvenes niños, eran jóvenes profetas, pero malos profetas, ¿verdad? Por eso les tocó eso. No es como que, aunque pueda parecer así para la mayoría de la gente que no ha estudiado la escritura, no es como que Yeshua tenía problemas de ira y simplemente le dio la gana. Habría sido que de alguna manera eso tenía que pasar, y
en ese momento Yahweh lo hizo a través del Yeshua. Entonces el número 42 se conecta con varias cosas. También hay un nombre de Elohim que se dice tiene 42 letras, por si algo, que vendría siendo como un verso de la escritura con 42 letras en total. Y también, vamos a ver, esto es básicamente Eloah. Bueno, es Eloah, no es Eloah, que viene siendo una de las varias formas de Elohim. Por la Hey uno lo podría relacionar más con la Ruach, como verá la Ruach en el sentido femenino, como esa parte femenina del poder. Digo yo por la Hey al final, terminar en Eloah. Pero en sí es poderoso, es como Elohim. De hecho pueden ver que lo único que falta aquí es el Im, el plural, la Yud y la Mem. Entonces Eloah, y a veces aparece así en la escritura. En el libro de Daniel, por ejemplo, es una de las que aparece así. Y es 1 más 30, 31, más 6, 37, más 5, 42. Entonces este sería como el título con valor numérico 42, que se conectaría con este número 42, los 42 viajes que se podría decir para llegar a conocer a Eloah, para llegar a conocer al poder. Pasaron 42 viajes para conocer su estima, su honor, su misericordia, su bondad y eventualmente la tierra que prometió. Sí, 1260 días, que son 42 meses también, solo que Yahweh cuando usa el 42 meses lo usa con cosas negativas y en 1260 con cosas positivas. Entonces por eso dice 1260 días de los dos testigos y 42 meses de pisotear la tierra, pero son la misma cantidad de tiempo, por si algo. Entonces también se podría decir toda esa travesía representa el tiempo que van a pasar los dos testigos predicando. Y lo otro, ya que el hermano me dijo eso, me parece interesante que vean que Eloah es la mitad él y la otra mitad we, ¿verdad? De Yahweh, Vav Hei. Entonces sería como también se podría ver como la unión del primero y último, ¿verdad? Emanuel, ¿verdad? El poderoso con nosotros, y después el último, para mostrar quién es Eloah. Entonces, decía aquí 42 viajes. Dice, los viajes son lugares, puntos en los cuales los israelíes acamparon durante la ruta, incluyendo el lugar de partida, que era Ramesés, como dice Éxodo 40:38. Entonces decía aquí, de los 42 viajes se le quitan 14, porque todos esos 14 se dieron en el primer año después del Éxodo, antes del decreto de deambular por el desierto, desde el tiempo que viajaron de Ramsés hasta que llegaron a Ritma. Fueron 14 viajes en un año, que eso sería como Yahweh diciendo, ok, como van a llegar inmediatamente, voy a hacer que viajen bastante durante el primer año. Y cuando llegó el segundo año cometieron el pecado de los espías, entonces dijo Yahweh, no, van a quedarse 40 años en el desierto. Pero entonces en solo un año hicieron 14, lo cual nos lleva a 28, ¿verdad? 28 más 14 nos da 42. Entonces vean cómo en 39 años nos quedan solo 28 viajes. 14 durante el primer año, como el valor numérico de David, por ejemplo. También curiosamente el valor numérico de oro, Zahab. Y fue casi al final de ese tiempo, discutir, que adoraron el becerro de oro. Entonces por el becerro de oro tendrían que estar el resto de los años dando vueltas. Porque a pesar de que el decreto se dio cuando hicieron lo de los espías, se podría decir que desde el becerro de oro ya Yahweh lo había pensado, ¿verdad? Porque uno ve que ya con el becerro de oro se vino todo abajo, tanto así que quebró las tablas Moshe. Entonces es como que desde ahí ya Yahweh vio, no hombre, esta gente va a estar dando vuelticas. A ver. Entonces 14 ahí. Dice, porque fue de ahí que los espías fueron enviados, desde Ritma. Y después la gente viajó a Hazerot, etc. Eso es parte del verso. Envía hombres para ti. Eso es en el 12 de Números. Y aquí dice, viajaron de Hazerot y acamparon en Ritma. Entonces has aprendido que Ritma es en el desierto de Parán. Por si algo, porque en un lugar se usa Ritma, en el otro desierto de Parán, cuando uno conecta todo se da cuenta que es el mismo lugar.
pero alguno podría tener ahí una confusión de que era Param un lugar y Ritma el otro. Y en adición deduce de estos, del total de 42, 8 viajes, ¿se acuerdan de esto? Que fueron después de la muerte de Aharón, del monte Hor hasta las planicies de Moab, en el año 40, que estuvieron en el desierto. Entonces, recuerdan que cuando murió Aharón, algunos dijeron, no, ya no vamos a poder, mejor vámonos para Egipto de vuelta. Entonces devolvieron 8 viajes. Hicieron 8 viajes el año 40 después de que muere Aharón. Como un nuevo comienzo, curiosamente, ¿verdad? Venía un nuevo comienzo por la muerte de Aharón y ellos lo que decidieron es más bien irse para atrás. Entonces, 8 más los 14, tenemos 22. Por ende nos quedan 20 viajes. El primer año se hicieron 14, el último año se hicieron 8. Entonces en 38 años se hicieron 20. Eso significaría que pasaron aproximadamente 2 años en cada lugar. Si uno va a ser así de drástico, ¿verdad? Pero puede ser en unos 10. Está claro. Entonces uno llega así a entender que, bueno, lo que les decía, pasaron por bastante tiempo en un solo lugar. No fue que anduvieron dando vueltas, como quizá puede uno agarrar esa idea por la película que ponen Semana Santa, ¿verdad? Entonces dice, por ende se encuentra que durante los 38 años, entre el primer año y el último, solo hicieron 20 viajes. Y por si algo dice esto aquí, el Tanjumá lo explica de diferente manera. Esto se puede comparar a un rey cuyo hijo se enfermó y lo llevó a un lugar distante para curarlo. Una vez que venían de vuelta, su padre empezó a contar todos los viajes que hicieron, ¿verdad? Para que él se fuera a curar. Le dijo a su hijo, aquí dormiste, aquí te dio frío, aquí te dio un dolor de cabeza, etc. Como dando a entender que Yahweh está relatando todos los viajes que se dieron en el desierto para hacerle entender al pueblo que los ama y que fueron con propósitos positivos, que tuvieron que pasar por cada lado. Y por ejemplo decir, bueno, aquí murmuraron, pero tuve misericordia. Aquí me dieron un dolor de cabeza por adorar el becerro de oro, pero se los perdoné, aquí, etcétera, etcétera. Entonces solo para mostrar el amor de Yahweh a través de todo ese tiempo. Con el comentario que decía aquí, que sí me pareció importante, dice aquí, en sentido metafórico alude a las diferentes etapas de nuestra vida, de nuestro viaje por la vida. Como decía, estar en el mundo, en el pecado, salir de ahí, buscar lo espiritual, pero primero meterse en un lugar donde no era, en una doctrina que no era, y a veces en varios, ¿verdad? 42 iglesias pasaron antes de llegar a la prometida. Entonces uno no debería estresarse si pasó por 2 primero, ¿verdad? O, uy, pero ¿por qué no lo supe antes? Por algo, faltaba un desierto por pasar primero. Entonces esos 42 lugares como si fueran de verdad los lugares por los que uno haya pasado antes de llegar a la verdad. Entonces dice, Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida del viaje por orden de Yahweh. Dice aquí, los nombres de las paradas donde se detuvieron a acampar rememoran algún evento ocurrido a los israelíes, ¿verdad? Y por eso les decía, por un lado el significado del nombre va a estar conectado, pero también el hecho de que Yahweh aquí lo está comentando, los está mencionando todos, es para que entendamos que algo pasó en cada uno de esos lugares, y en cada uno de esos lugares Yahweh fue misericordioso, no solo porque nos perdonó, sino porque nos dio maná, nos dio agua de la roca, y demás. Dice, los siguientes son los puntos de partida del viaje. Salieron de Ramsés el día 15 del primer mes. Oigan, el día posterior a Pesaj. Ahí está. Pero la mayoría de la gente lo ve el mismo día de Pesaj. ¿Y por qué lo ven así? Porque piensan que el calendario judío lunar es el correcto. Entonces para ellos el 15 empieza a las 6 de la tarde. Entonces para ellos estaban celebrando Pesaj y cuando llegó la noche ya era 15 y ahí huyeron. Pero la escritura lo deja claro, pasaron Pesaj el 14 entero,
Llegó el 15, estaban enterrando durante ese día todos los primogénitos y ahí fue donde ya no pudieron aguantar más y les dijeron váyanse de aquí. El 15 a la medianoche. Entonces ve, aquí está claro, el día posterior. No dice cuando llegó la tarde, no dice ni siquiera como, bueno, alguna otra palabra pienso yo que se pudiese interpretar como ellos lo ven. Está dejando claro que fue el otro día. Al otro día, cuando es Pesaj, se huyó. Y si es al otro día, que en hebreo aparece mahar, mañana, ¿cuándo empieza mañana? En la mañana, ¿verdad? Es completamente lógico. Entonces, si dice al otro día, se está refiriendo al otro día que empieza en la mañana. Porque la noche anterior estuvieron comiendo, así como Yahushua comió con sus discípulos la noche del 14. Y el 15 lo mataron. Y ahí nos sacó de Egipto, de la esclavitud. El 15 en la noche, cuando lo enterraron. ¿Está claro eso? Espero, porque me parece que este verso es muy importante. Repito, por ese punto que confunde a mucha gente. Y lo entiendo, porque viniendo el calendario lunar, se hace un enredo en la cabeza. Y ya tener todos los, digamos, más de uno, o sea, se ha dado la tarea de estudiar todo con una doctrina errada. Después salir de esa doctrina, difícil. Como les he dicho, para yo, bendito Yahweh, poder entender todo lo que explico por acá, Yahweh me tuvo que llevar al entendimiento de que yo me tenía que deshacer de los lentes cristianos, comprarme los hebreos, ¿verdad? En el sentido de ver la escritura con pensamiento cristiano. Digamos, leer un verso y decir, el pastor aquel decía que esto es tal cosa. Ok, sigo. En vez de revisar, ok, ¿qué es esto? ¿Será cierto? Voy a fijarme aquí. Voy a ver aquí. Sí, el llegar a entender la verdadera interpretación en vez de la que dijeron sin haber verdaderamente explicado el porqué. O quizá lo explicaron, pero al uno no conocer la escritura, dice, ok, lo explicó, no entendí, pero lo explicó. Entonces es así. Y por eso la importancia de la escritura, ver toda la escritura, no solo un verso, sacarlo de contexto y poner una opinión. No, es agarro este verso, lo conecto con este otro, lo conecto con este otro, lo conecto con aquel otro, entonces entiendo qué es lo que me está diciendo. La única forma de entender la escritura. Entonces, como les dije, yo me tuve que deshacer, porque a mí desde niño me gustó siempre el Apocalipsis, el fin de los tiempos, la escatología en general, desde niño. Tanto así, como les he dicho, como a los 18 ya estaba predicando el fin de los tiempos del Apocalipsis. Después fue que me di cuenta del nombre y dije, nombre, tengo que enseñarles la verdad. Y ahí fue donde ya no querían que predicara. Pero mi punto es que desde niño siempre me importó el Apocalipsis, me gustó el fin de los tiempos de escatología. Entonces yo no solo que me lo estudié o iba a iglesias y escuchaba a algún pastor hablando del Apocalipsis y yo era la atención, ¿verdad? No podía nadie poner más atención porque me interesaba demasiado. Entonces mi punto es que me la llegué a aprender muy bien, la doctrina cristiana del fin de los tiempos, se me grabó. Entonces cuando llegué yo a tratar de ver el fin de los tiempos, me empezaron a hacer un montón de cortocircuitos, porque yo veía que no tenía sentido lo que me habían dicho los cristianos, el pastor cristiano con lo que decía aquí, lo que decía allá, y yo veía las contradicciones, y híjole, y más si me metí en la concordancia y llegaba, ¿verdad?, a ver, no, ese verso no es eso lo que está diciendo, por ejemplo. Entonces es necesario hacer eso, porque si no van a haber bloqueos. Si uno dice, ok, pero en el cristianismo a mí me decían tal cosa, ¿qué será? ¿Está mal esto? Entonces, olvídese de eso. Ahora, obviamente uno lo puede tomar en cuenta para darse cuenta cuán errado estaba, porque yo creo que eso sí es necesario, pero no meter esa interpretación que usted no sabe de dónde la sacaron en la escritura, si usted no la está viendo ahí. Si usted está leyendo la escritura, empiece de cero, como si tuviera en blanco la cabeza y nadie le ha enseñado nada. Lea la escritura como si no supiera nada al respecto, porque cuando la gente piensa ya saberlo todo es donde ya desarmó toda la interpretación. ¿Está claro? Ahora, bendito ya ustedes ya llevan años aquí, entonces ya más o menos han agarrado pues toques, y digo toques en el sentido de las llaves que menciona en el libro de entendimiento, que son saber que la higuera representa a Yahudá, que la viña representa a Israel, que la mujer es una congregación, que la ramera es una mala congregación, etcétera, etcétera, que el león se conecta con Yahudá, que el toro se conecta con Yosef. Creo que eso no lo menciona en el libro por si algo, pero ese tipo de cosas a las que me estoy refiriendo. En hebreo dice, Vayizú, bueno, y viajaron, empezaron el viaje, o se levantaron el campamento de Ramsés, Bajodesh Harishon, en el mes primero, Bajamisha Azar, Yom, dice en el 15 día, ¿verdad? En el día 15
La Jodesh Harishon, eso ya lo había dicho. Ah, no, es que también viene después. En el día 15 del mes primero, ahí dice, Mi Maharat HaPesach, Mi Maharat HaPesach, del otro día de Pesach, al otro día de Pesach, o en el mañana de Pesach, pero la mañana no empieza a las 6 de la tarde. La mañana después de Pesach, todavía más claro. La mañana después de Pesach. Y ahora vemos en la escritura que ellos no salieron de mañana, salieron a la medianoche. Entonces sabemos que llegó el 15, que es mañana, o sea, en ese tiempo, y en la noche lo sacaron. La gente que, o sea, no me extrañaría, que ese es el punto que les estoy diciendo de los lentes cristianos o judíos, que se ponen los lentes judíos con el calendario lunar y lees esto, diría, sí, es que las 12 de medianoche es la mañana, porque es madrugada. No, es noche. Es medianoche, exacto. Pero dirían, no, es que ya apenas está empezando el día. No, ahí el día no empezaba a medianoche, el día empezaba a las 6 de la mañana. Y si los judíos dicen que a las 6 de la tarde, hay 12 horas de diferencia. Y en el medio, bueno, para nosotros sigue siendo el día anterior. Para ellos apenas está empezando, pero no empieza con mañana. Entonces, ¿por qué diría en la mañana del 15? O a partir de la mañana del 15. Entonces, hay varias cosas ahí que se pueden ver. Y como les digo, me parece muy importante ese verso. Y es que qué curioso, porque los judíos ahorita están celebrando Pesaj. De hecho, para ellos hoy es 15. Hoy para los judíos es 15. Qué curioso estar leyendo esto. También buen punto. Sí, muy buen punto, ¿verdad? Porque recuerdan que con el becerro de oro Moshe andaba trayendo las tablas. Dijo que volvía después de 40 días, pero ellos lo estaban esperando como 12 horas antes. Y por eso hicieron el becerro de oro. Y cuando llegó al tiempo que yo les había dicho, ya los agarró adorando el becerro de oro. Entonces sí, igual con los judíos, buen punto. ¿Qué más ibas a decir? Sí, muy buen punto. Entonces, salieron de Ramsés el día 15 del primer mes, el día posterior a Pesaj. Vean, aquí ponen un paréntesis grandísimo, lo voy a leer porque, por si algo. O sea, como si no fuera, como si hubiese que explicar eso. Ahí van a hacer todo el enredo. O sea, salieron el 15 de Nisan del año 2448, contando desde la creación. Eso es posible que haya sido el año correcto, y que los 200 y resto años que están perdidos en el calendario judío se hayan perdido en ese tiempo, o sea, entre ese año y nosotros. Es posible que haya sido ese año, por varias razones. He hecho ahí unos cálculos y me parece que sí le llega cerca. Pero no estoy diciendo que de fijo, ¿verdad? Es posible que haya sido ese año en el que se salió. Dice, contando desde la creación, como referencia vale decir que el año 2000 del calendario gregoriano es el año 5760 de la creación, según los judíos, ¿verdad? Como dije, faltan más de 200 años en ese calendario, que se perdieron desde la destrucción del primer templo hasta la destrucción del segundo templo. Es ahí donde se pierden los 200 años, y parte de eso tiene que ver con que quieren deshacerse de Mashiach, obviamente. Como Daniel predijo que Mashiach vendría 483 años después del decreto de construir Jerusalén, ahí ya estaba dicho, ya estaba escrito que Yahushua es Mashiach, porque él vino exactamente ese año y hasta el día exacto. Pero como es así de exacto, ellos dijeron, no, aquí tenemos que hacer algo, y empezaron a sacar años, y sacaron aproximadamente 200 años entre la construcción, más de 200 años de hecho, entre la construcción del primer templo y el segundo templo. Y destrucción del segundo templo, que fue el año 70 después de Mashiach. Entonces agarraron ese tiempo y lo encogieron, entre otras cosas, para que no se den cuenta que Yahushua es Hamashiach profetizado por Daniel. Pero uno puede buscar cuántos años tiene perdido el calendario judío. Hay años perdidos en el calendario judío, y va a encontrar un montón de información, porque todo judío sabe que así es, que quitaron años. No necesariamente que sepa que es por Yahushua, obviamente, porque si no creerían. Pero sí que hay años perdidos en el calendario de Hillel. Y no me refiero a Hillel Satanás, Hillel el judío. Exacto. De hecho, por eso es que ellos no meten el libro de Daniel entre los libros de los profetas. Lo ponen en el libro de los escritos. Dicen que no es un profeta normal, que él no era profeta. Fue el que más claro profetizó acerca de Mashiach. Y de hecho, por eso es como les he dicho, Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Pacto. Tienes montones de conexiones, es básicamente el Apocalipsis del Antiguo Pacto.
Entonces decía por acá, tomando la diferencia cronológica entre ambos calendarios y trasladándola a aquel punto de la historia, podríamos decir entonces que ese 2448 fue el año 1313 de la era común. Bueno, o sea, obviamente yéndose para atrás, ¿verdad? De el año que llaman cero, antes de. Sin embargo, dicho procedimiento no se puede aplicar sistemáticamente, ya que debido a los diferentes calendarios que estuvieron vigentes en las diferentes épocas, el resultado sería incierto. Ve, ahí lo están diciendo sin decirlo. Nos hacen falta años, entonces en realidad no le podemos decir que ese fue el año. Y por último dice, el mes de Nisan cae aproximadamente entre marzo y abril. Bueno, eso lo sabemos. Entonces de hecho no dijeron nada acerca de lo que pensé que iban a decir, o sea, lo único que dijeron es, en pocas palabras, que les faltan años al calendario de ellos, pero pensé que iban a tratar de enredarlo con el Pesaj de ellos, pero bueno. Y bueno, también como les dije, si uno lo lee con lentes judíos, ni se va a dar cuenta de que aquí está dejando claro que fue un día después de Pesaj. Dice después, los israelitas salieron triunfalmente ante los ojos de todos los egipcios. Aquí dice, literalmente no dice triunfalmente, sino con el puño en alto, expresión que alude al carácter triunfal de la salida de Egipto. Con el puño en alto, de hecho dice Beyat Ramá, con la mano en alto. Dice el 4, los egipcios estaban aún enterrando, oigan, los egipcios estaban aún enterrando sus primogénitos que Yahweh había matado. Yahweh destruyó también a sus ídolos. De hecho, algunos de sus ídolos eran sus primogénitos. Ellos idolatraban a sus hijos. Y digamos, ellos hacían estatuas. Hoy en día toman fotos, ¿verdad? Selfie con chiquito. Pero ahí hacían estatuas y las idolatraban de sus hijos. Esa es una de las razones por las que tuvieron que morir los primogénitos. Pero como dice ahí, no solo a los hijos, también a los ídolos. Porque recuerden que las 10 plagas de Egipto fueron en contra de varios de los dioses egipcios. Como 20 dioses incluidos en esas 10 plagas. Porque hay una plaga que era como para 3 dioses, otra plaga que era como para 2 dioses, y así. Entonces, cada plaga estaba relacionada con un dios egipcio. Como ellos eran tan idólatras, cuando ven que el Todopoderoso destruye todo lo que se suponía que esos dioses tenían bajo su control, se dan cuenta que esos dioses no tenían ningún control, que no eran Elohim. Entonces Yahweh destruye esos Elohim porque Israel estaba en Egipto como esclavo. Sin duda más de uno estaba adorando los mismos Elohim, y fue por eso que hicieron un becerro de oro, que fue uno de los Elohim que se trajeron de Egipto, el principal de hecho. ¿Está claro? De hecho, curioso que diga el principal, porque sabemos que el último viene como un becerro para morir en Yom Kippur, y viene como Moshe, y Moshe se pensaba que era egipcio. Entonces el último viene como ladrón en la noche, como Moshe, como un becerro, y algunos van a pensar que es un becerro de oro sin entender que es el que viene a expiar por el becerro de oro que han adorado los últimos 2000 años en la apostasía. Y Yahweh prometió que él recompensaría a los perros de Egipto, y por eso se los dejó comer, bueno, un montón de cosas de los egipcios, porque los perros ayudaron a los Israelim en la salida. Curiosamente, el dios perro es Anubis, que es el que se encarga de las puertas, entradas y salidas. Por eso los perros normalmente se ponen en la puerta, porque es como una alarma y quieren ver si alguien va a entrar o salir. Entonces Anubis lo ponían con un embrujo en las fronteras para que nadie saliera. Entonces cuando un israelita quería salir, cuando iba saliendo empezaba a pensar, porque el enemigo a través de esas brujerías le enviaba pensamientos de uy, si me voy después me muero, y no, y también que me tratan los egipcios, no hombre, mejor me devuelvo, exacto. Entonces se devolvían. Entonces a través de brujería hacían que la gente dudara de ser liberado. Entonces, curioso que Yahweh bendice a los perros de Egipto, y una de las cosas que hicieron fue que si a alguien ya se le había muerto el primogénito, cuando llegó la plaga de los primogénitos, los perros los sacaban de la tumba. Entonces imagínense para los papás que dicen, no, a mí ya se me murió, cuando veían el cuerpo que lo traía el perro a la casa. Entonces obviamente un trauma espantoso para ellos. Y como les decía, bueno, como está aquí describiendo, fue mientras ellos enterraban a sus hijos, a sus primogénitos. Y eso es importante porque eso muestra que el día anterior murieron, el día después los enterraron,
¿verdad? Porque mentira que si se muere hoy, ya inmediatamente enterrémoslo. Es más, recuerden que los egipcios esperaban días porque los embalsamaban. Pero como aquí la muerte fue tanta gente, tuvieron que enterrarlos de una vez. Pero al otro día, porque repito, o sea, de una vez, mentira que se muere ya y ahora sí enterrémoslo. De fijo esa gente lloró y esperó a ver si se levantaba. Le oraron a sus falsos Elohim y después dijeron, de ahí no hay que enterrarlos. Entonces el 14 en la noche murieron, el 15 en la mañana los empezaron a enterrar. Pero eran tantos que ya para la noche seguían enterrando. Y ahí fue donde dijeron, ya no podemos más con estos israelitas, mejor que se vayan. Mi punto es que si Pesaj, como dicen los judíos, fue como a las 6 de la tarde, donde empieza el 15, estaríamos hablando de que murieron y los empezaron a enterrar inmediatamente. O sea, se murió, ahora sí, tírale tierra. Porque a las 12 ya los estaban echando. Y en realidad eso no tiene sentido, no hay suficiente tiempo. Entonces, dice, los egipcios estaban aún enterrando a sus primogénitos que Yahweh había matado. Yahweh destruyó también a sus ídolos. Y dice, los israelíes salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Vean eso. Salieron de Egipto y acamparon en Sucot. Sucot era un lugar. Pero una vez que nosotros conocemos las fiestas, si leemos esto pensando en las fiestas, Yahweh nos está diciendo que el segundo éxodo es en Sucot, ¿verdad? O sea, es simple la conexión, no es como que haya que hacer mucho. Entonces Yahweh nos está diciendo el segundo éxodo es en Sucot. ¿Por qué? Porque el primer lugar al que fueron en el primer éxodo se llamaba Sucot. ¿Y qué día fueron? El 15. ¿Y cuándo es Sucot? Un 15. Solo que en un espejo, el primero y el séptimo mes. Aquí el primer mes, en el fin de los tiempos el séptimo mes. Ambos en día 15. Estamos, primer éxodo y segundo éxodo. Eye, Asher, Eye. ¿Y cuál es el 15? En hebreo, Ya. ¿Y 15? Ya. Eye, Eye. ¿Sí me estoy explicando? Que, o sea, es que cuál persona que ame a su hijo lo va a querer enterrar inmediatamente. O sea, es como, verás, por más que esté muerto, o sea, y más para esta gente, yo esperaría o pensaría que ellos esperaban que algo revirtiera la plaga, sus Elohim, por ejemplo. Entonces, dice, los egipcios estaban aún enterrando a sus primogénitos que Yahweh había matado. Yahweh destruyó también a sus ídolos. Los israelíes salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Salieron de Etam y volvieron hacia Hajirot, que está frente a Baal-Zephón. Vean ahí, Baal-Zephón, eso es el señor del norte. Vamos a ver ahora cómo lo pone, porque puede ser el señor del tesoro también, porque en el norte se habla de un tesoro y por eso Zephón se interpreta como tesoro. Bueno, significa tesoro, pero se interpreta como norte. Por eso es que Heilel en Isaías 14 dijo que él quería ir a los extremos del Zephón y poner ahí su trono. Baal es el señor que adoran en el norte, en el Zephón. Entonces Baal-Zephón por algo se llama así, y ahí vemos que Heilel de Isaías 14 es Baal, el señor. Bueno, el señor, como lo llama la gente, sin saberlo. Entonces salieron de Etam y volvieron hacia Hajirot, que está frente a Baal-Zephón, y acamparon antes de Migdol. Salieron de Hajirot, atravesaron el mar hacia el desierto. Verá, este es el mar de juncos. Anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mará. Según esto, el cruce del mar fue el 21 de Aviv. Habría sido entonces 6 días desde que se salió de Egipto hasta pasar el mar de juncos. Sí, en las películas lo ponen como que esa misma noche, ¿verdad? Pasamos. ¿Ustedes se imaginan? Una sola noche hicieron... Sí, todo. Y también tenía que darle tiempo para que ellos se arrepintieran de haberlos echado. Porque en la película es como, váyanse. Uy, no, mejor no. Pero de fijo tomaron sus días para decir, uy, ¿qué hicimos? Nos quedamos sin esclavos, gente, qué torta. Ya cuando se les pasó el dolor de los hijos. Dicen, en el judaísmo dicen que el 21, ¿verdad? Por si algo, o sea, según la tradición, entonces el 21 se estaba pasando. Habrá que ver en Yashar si lo dicen, no recuerdo.
Pero dicen los judíos el 21 se estaba pasando el mar de juncos, que llaman mar rojo. Curiosamente el 21 es el último día de Matzot. Entonces empezaron el 15 huyendo, es más, el 14 sacrificando el cordero, el 15 huyeron y el 21 ya terminaron de pasar el mar y vieron los cadáveres de los egipcios llegando con la marea. Entonces, en particular eso, y por ende sí tiene sentido, ¿verdad? El que haya empezado Matzot y terminado ahí. Además de eso, recuerden que el último día de Sukkot es el 21. Si se pasó el mar de Juncos el 21, se podría decir que ya para el 22, que es Shemini Atzeret, estaban del otro lado del mar de Juncos, claramente, obviamente. Como el hecho de que en Shemini Atzeret es cuando se va a pasar el firmamento, ¿verdad? Se va a atravesar el firmamento, los escogidos, para estar encima del firmamento en Apocalipsis 15, cantando la canción del Cordero y de Moshe. Entonces, dice, los israelíes salieron de Ramsés y acamparon en Sukkot, salieron de Sukkot y acamparon en Elam. Entonces, ya lo había dicho, el 8, salieron de Pijajirot, atravesaron el mar hacia el desierto. Anduvieron 3 días en el desierto de Tam y acamparon en Mará. Aquí hay un comentario con el 5 de Sukkot. Dice, Sukkot significa refugios. El lugar se llama así en alusión a que fue aquí donde las nubes de estima comenzaron a proteger al pueblo en su trayecto por el desierto. Que eso estaría dando a entender entonces que en la fiesta de Sukkot es cuando Yahweh va a mandar la nube de estima para proteger a sus escogidos al ir a las montañas. Entonces, Sukkot hace alusión a la nube de estima cubriendo, protegiendo. Dice entonces, salieron de Mará y llegaron a Elim. En Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y allí acamparon. Elim, verso 9, dice, y viajaron de Mará y vinieron a Eilimá. Bueno, Eilim, que ponen la G al final de... ¿A dónde fueron? Eilimá, Ube Eilim, Sheteim. Dice, y en Eilim habían 12 pozos de agua y 70 tamarim, 70 palmeras. ¿Se acuerdan que Tamar, el nombre Tamar, con quien estuvo Yahudá, significa palmera? Recuerden que palmera representa a los justos, porque los justos crecen como el cedro y dan fruto como la palmera. Con el movimiento que les produce la ruaj, se mueven para acá, se mueven para allá, y eso hace que el agua suba y termine dando fruto. Pero eso muestra que uno tiene que pasar por cosas para poder dar fruto, ser movido. Entonces, habían 70 palmeras y 12 pozos de agua. Vean qué interesante que llegaron aquí después de Sukkot. Hay unos lugares en medio, pero vuelvo y repito, Sukkot, y después Etam, después Pijajirot, después Baal-Zephon. Más voy a ver esos. Sukkot, Etam, Pijajirot, Baal-Zephon, Migdol. No, Migdol no es donde acamparon, en Baal-Zephon. Después salieron de Pijajirot, llegaron a Etam, acamparon en Mará y ahora Eilim. Entonces vean cómo Eilim viene a ser la séptima, como el séptimo día, como entrar al séptimo milenio. Y llegan a un lugar a descansar, como el séptimo día, en el lugar séptimo al que salieron después de Sukkot, que se puede ver como los 7 días de Sukkot, ¿verdad? Porque llegan a Sukkot y a partir de ahí 7 viajes para llegar a Eilim, como si fueran los 7 días de Sukkot, y llegan a un lugar donde hay 70 palmeras, como los muchos que están entre las naciones, que son 70 naciones, y son justos por la justificación en su corazón, y 12 pozos de agua, porque Yahushua dijo que el que crea en él, de su interior saldrán pozos de agua, agua viva, y eso es los 144,000, que son 12,000 de las 12 tribus, por eso 12 pozos de agua, 70 palmeras, 12 pozos de agua, mostrando que al final de Sukkot es donde ya se está armando los pocos y los muchos, cuando entramos al reposo. ¿Está claro? Salieron de Mará, salieron de la amargura y llegaron a Eilim. En Eilim habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon, allí descansaron. Dice ahí
Vayachnu Sham, y acamparon allí. Pero se podría decir, y acamparon en el nombre. Y más allá, de hecho, porque Vayachnu, que es acamparon, en medio tiene gen, que es favor. Entonces esa palabra se podría ver como y fueron favorecidos por el nombre. Entonces pasan los 7 días de Sukkot y los muchos de las naciones y las 12 tribus van a ser favorecidos por el nombre, ser llevados al lugar preparado. Obviamente los muchos van a tener que pasar muerte, que eso es la sacudida del viento para que den el fruto que tienen que dar. Dice, entonces salieron de Eilim y acamparon junto al Yamsuf, conocido como el Mar Rojo, confirmando lo que les decía, porque vea que ya habían pasado el Yamsuf, ahora están otra vez cerca del Yamsuf, al final de los 7 viajes, siendo este el octavo, como Shemini Atzeret, el octavo día, cuando se pasa el firmamento, que es como el Yamsuf, porque es un mar de vidrio, como dice Apocalipsis 15 y también Ezequiel 1, Ezequiel 10. ¿Sí me explico? Entonces vea cómo está poniendo que se acercaron al Yamsuf, al mar de juncos, Mar Rojo, en el octavo viaje, como el octavo día para cruzar. Partieron del Yamsuf y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Salieron de Dovka y acamparon en Alush. Salieron de Alush y acamparon en Refidim, donde no había agua para que tomase el pueblo. Refidim. Y eso aparece en Ezequiel 17, perdón, en Éxodo 17. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Por si algo, Dovka es un oasis en el Sinaí. Vean como ya en el verso 15 están llegando al Sinaí. Dice, aquí en Refidim debieron enfrentar a los amalequitas. Refidim significa débiles, en alusión al debilitamiento espiritual del pueblo por el cual se convirtieron en blanco ideal para ser atacados por el enemigo. Entonces, Refidim, débiles, haciendo alusión que ahí se debilitaron por su pecado y por eso quedaron vulnerables para el ataque de Amalek. Que en ese caso, con lo que veníamos hablando, se podía ver como los muchos, que están debilitados al no tener el nombre y por eso van a ser atacados por Amalek. El Amalek, el verdadero Amalek en realidad, los que tienen el control del sistema hoy en día. Otro comentario aquí, dice, aquí en Alush habría comenzado a caer el maná, un mes después del éxodo. Esto habría sido el día en que llegaron a este lugar, el 15 de Iyar del año 2458. El 15 de Iyar, Iyar es como le pusieron a partir de Babilonia, pero en la escritura se llama Zif. Es el segundo mes, el 15 del segundo mes. Ahí fue donde llegaron a Alush y ahí empezó a llegar el maná. Entonces el maná habría empezado a caer el 15 del segundo mes, que es sobre el 15 otra vez el nombre Ya. Ya empieza a dar alimento, pan de vida, y es el día después del segundo Pesaj. Entonces tiene una importancia también. Dice entonces después, aquí en Alush habría comenzado a caer, ya lo dije eso. El 14 dice, llegaron a Refidim el 23 de Iyar del año 2448. Voy a dejar de decir el año, solo que aquí me aparece y me voy en ese. Aquí en Refidim tuvo lugar el enfrentamiento con los amalequitas, el 23 del segundo mes. Por si algo, esas fechas no están aquí porque eso tiene que ver con tradición, aunque sí me parece que le andan cerca, sí me parece que están correctas, al no aparecer literalmente en la escritura, y este día fue el que no los puse aquí. Ahora, cuando veamos el libro de Yashar, ahí van a aparecer unas fechas que aquí no las he puesto, entonces ahí aprovechamos y las empiezo a poner, solo que ahí ya me imagino todo lleno de asteriscos. Entonces, dice el 15 también en un comentario, llegaron al desierto del Sinaí el 1 de Sivan. Esto es importante porque en el libro de Yashar lo vamos a confirmar. La escritura dice, llegaron al tercer mes de haber salido de Egipto. El tercer mes es Sivan, donde sucede Shavuot. Y hay gente que al leer ese verso que dice al tercer mes de haber salido de Egipto, lo ven como que llegaron entonces el 15 del tercer mes, porque si salieron el 15 del primer mes, ellos lo toman como cuente 3 meses a partir de ahí,
pero eso no es lo que la escritura está diciendo. Está diciendo, salieron el primer mes y llegaron aquí en el tercer mes. Días diferentes. Eso es todo. Porque salieron el 15, aquí dice llegaron el primero. Vemos en Yashar, en el 5 del 81, voy a leer nada más este verso un momento. Dice, los hijos de Israel viajaron de Mizraim y de Goshen y de Ramsés y acamparon en Sucot el día 15 del primer mes. Ahí muestra, ¿verdad? Otro que se huyó en el 15, se salió en el 15, no en el 14, como algunos casi que lo ven. Digo con el calendario errado. Después dice así, el primero del 82. Y los hijos de Israel, curiosamente, si no me equivoco, ahorita los judíos están en el 5982, 5782. Sí, a menos de que ya hayan pasado al 83 hace poquito. Eso es más un huevo. Y los hijos de Israel continuaron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí en el tercer mes de haber salido de Mizraim. Entonces hay gente que interpreta eso como entonces el 15 del tercer mes. Pero está diciendo el tercer mes de haber salido. ¿Cuándo salieron? El primer mes. Llegaron el tercer mes. Y obviamente el tercer mes empieza el primer día del mes. Dice, en ese tiempo vino Reuel de Midianim, suegro de Moshe, con Sephora, su esposa y sus 2 hijos, porque él había oído las maravillas de Yahweh que él había hecho a Israel, que los había liberado de la tierra de Mizraim. Y Reuel vino a Moshe al desierto donde él estaba acampando, donde estaba el monte del Todopoderoso. Y Moshe procedió a recibir a su suegro con gran honor, y todo Israel estaba con él. Dice, entonces, y Reuel y sus hijos permanecieron con los hijos de Israel por muchos días, y Reuel conoció a Yahweh desde ese día en adelante. Y en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Mizraim, en el 6º día, Yahweh le dio a Israel los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Ok? En el 6º día, dice Yashar. Eso quiere decir que entonces ya llevaban 6 días ahí porque llegaron el primero, pero hay gente que dice que el 15 porque no han leído Yashar. Entonces el 6º día, recuerden que, por si algo, para los judíos Shavuot es el 6 de Sivan, pero el 6 de Sivan es un viernes, y Yahweh nos dijo que el Shavuot es un primer día de la semana, o sea, domingo, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces eso quiero que lo tengan claro por si algo. Para los judíos es un 6 de Sivan. Ellos no aceptan Yashar, por si algo, pero el punto es que ellos están tomando como si fuera Shavuot el día cuando se dijo los 10 mandamientos, pero vendría siendo cuando recibió la Torá, no cuando Yahweh les informó que les iba a dar los mandamientos, sino cuando Moshe se preparó para ir a traer los mandamientos en piedra por la mano de Yahweh. Por eso continúo leyendo un poquitito aquí en Yashar. Dice, y todo Israel, en el 6º día Yahweh le dio a Israel los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Todo Israel oyó los mandamientos, y todo Israel se regocijó extremadamente en Yahweh ese día, y la estima de Yahweh descansó sobre el monte Sinaí. Y él llamó a Moshe, y Moshe vino en el medio de la nube y ascendió a la montaña. Y Moshe, bueno, es que aquí, sí, la otra parte que quería ver en realidad está en la escritura, en la Torá, que es cuando Yahweh le dice, prepárate 3 días, prepárese usted y los ancianos por 3 días, para que suba y le voy a dar las tablas. Entonces, obviamente, si el viernes fue cuando se hablaron los mandamientos, los 3 días nos llevan a Shavuot, al primer día de la semana. Él habría subido un primer día de la semana a traer los mandamientos en piedra. De ahí uno cuenta 40 días y cae el 17 de el 4º mes, que lo llaman Tamuz. El 17 fue donde se adoró el becerro de oro, incluso según la tradición, porque ahí fue donde bajó Moshe. Entonces 40 días para atrás desde el becerro de oro nos lleva al 8, que sería Shavuot. ¿Sí está claro eso? Espero. Y lo digo, repito, porque Yahweh nos dijo que es un primer día de la semana, no un viernes. Por algunos otros detalles. También recuerden que cuando Yahweh les dijo los mandamientos, iba como por el 4, y el pueblo dijo, no, ya no queremos oír, porque se estaban muriendo del susto. Entonces les dijo, mejor usted mande un profeta como Moshe y toda esa cuestión, que es lo que aparece en Deuteronomio. Mi punto es, en Shavuot no vemos que los discípulos dijeran, uy, no nos dé lenguas, no queremos, no, nada de eso. Entonces, así como Moshe sube en Shavuot para traer las tablas, la Ruach bajó en Shavuot para ayudarnos a completar los mandamientos de las tablas. ¿Está claro? Espero.
Pero por si algo sí quería mostrarles eso que decía Yashar con respecto al día 6, que es el que normalmente toman como Shavuot. Pero el día 6 como Shavuot termina siendo un viernes. Porque recuerde que ellos, digamos, ahorita estamos en la cuenta del Omer, desde Bikurim. Y... ¿qué día estamos hoy? Es el primero, el 20. No llevamos nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, estamos por el séptimo día del Omer. Y... pero nosotros empezamos a contar desde el día 19. Ellos empiezan a contar desde el día 16. Entonces, entre el 16 y el 19 hay 3 días. Por eso ellos tienen el 6 como Shavuot en vez del 8. ¿Sí quedó claro eso? Porque ellos lo celebran el 16. Pero recuerden que esa celebración de Bikurim, el 16, fue algo que salió en el Talmud después de Mashiach. Porque no querían que se pareciese tanto, los fariseos no querían que se pareciese su cumplimiento de Bikurim al de los samaritanos y al de los demás. Entonces, como lo vimos en la escritura samaritana, en ese tiempo de Mashiach, todos lo celebraban el 18, pero después lo corrieron. Unos para el 26 y otros para atrás, para el 16. Entonces, los que lo corrieron para el 26, ellos celebran Shavuot del 15 del tercer mes. Los que lo corrieron para el 16, para atrás, celebran Shavuot el 6. Pero si lo contamos desde donde se contaba, y primer día de la semana, nos lleva al 8. Y el 8, curiosamente, vean qué perfecto, porque es el tercer mes. El tercer mes empieza con un primer día de la semana. Entonces el 8 es un día 8 de la semana. Porque recuerden que se acaba la semana el séptimo día. La próxima semana empieza en el octavo día, ¿verdad? Si vamos a seguir contando días. Entonces vean qué perfecto que Yahweh lo haya hecho así. Porque recuerden la conexión que vimos en Barnabí de Pesaj con el octavo día de... Bueno, sí, con Shemini Atzeret y con Bikurim. Más bien era Bikurim, Shavuot y Shemini Atzeret. Esos 3 días que en Barnabí se mencionaban como 3 días claves que todo sucede en un octavo día. Shemini Atzeret un octavo día después de los 7 de Sukkot. Y Shavuot y Bikurim es un octavo día porque es el día después del Shabbat. Entonces se podría decir que Barnabí lo confirma también. Porque Shavuot no solo es un octavo día por ser domingo, sino que es un 8 de Sivan. Sí, eso me parece clave. Benito Yahweh que nos acordó de eso. Del octavo día, cómo se hizo alusión en Barnabí y se conectaron esos 3 días tan importantes. Y de hecho, Shavuot es el que está en medio de Bikurim y de Shemini Atzeret. Y es el día que no solo es 8 del mes, sino es 8 por ser el inicio de la semana. Nuevo comienzo. Así como Bikurim es solo 8 en lo que respecta a semana y Shemini Atzeret es solo 8 en lo que respecta a Sukkot. Entonces me parece como que Shavuot los conecta. Y recuerden que esas son las 3 fiestas de peregrinación. Entonces, decía por acá, salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Dice que llegaron al desierto de Sinaí el 1 de Sivan. Aquí permanecieron casi un año, hasta el 20 de Iyar del año siguiente. Dice después del Sinaí, salieron del Sinaí y acamparon en Kibrot Hataavá. Salieron de Kibrot Hataavá y acamparon en Hatzerot. Que un comentario dice, aquí en Hatzerot fue castigada Miriam, según números 12, y también según ciertas opiniones fue aquí donde tuvo lugar el incidente de Koraj. Según otras autoridades, dicho incidente tuvo lugar en Kehelatá. Aquí hay un comentario, dice de que Kibrot Hataavá significa entierro de la codicia, se puede decir tumbas de la codicia, y Hatzerot significa pasillo, significando que un buen método para escapar de la codicia y enterrarla definitivamente es asumir que estamos acampando en Hatzerot. Estamos acampando en este mundo material que, al igual que un pasillo, no es un fin en sí mismo, pues su único propósito es conducir a un destino final, el mundo venidero, y ser conscientes también de que la permanencia aquí es tan efímera y fugaz como lo es un campamento. El pueblo llegó a Hatzerot un 22 de Sivan. Vean aquí lo que está diciendo.
lo hemos hablado muchas veces, por eso la escritura nos dice que nosotros no somos de este mundo, somos embajadores, estamos peregrinando. Todo eso tiene que ver con que venimos aquí de pasada, no deberíamos asentarnos aquí pensando que esto es lo único que vamos a recibir, entendiendo más bien que esto es el viaje hacia el mundo verdadero. Por eso se pone difícil a veces, por eso se pone feo a veces, como cuando uno está en un viaje muy largo y uno era niño, ¿verdad? Y uno pasaba, ¿y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Y cuánto falta? ¡Qué pereza! Y los papás, algunos decían, disfrute el viaje, vea lo que se ve, véalo. Y eso es lo que Yahweh nos dice, disfrute la vida, deje de quejarse esperando que llegue ya a la tierra prometida, o llegar ya a la tierra prometida. Disfrute la vida, que esa es una de las formas en las que va a poder llegar. Si uno no la disfruta, no está cumpliendo uno de los mandamientos más importantes. Alégrese, gócese. Y si no la disfruta, como sabemos, por más que cumpla todos los mandamientos, si no lo hace por amor, o sea, disfrutándolo, el hacer los mandamientos, de nada le van a servir. Entonces, esta vida es el viaje hacia la verdadera vida. No podemos quedarnos atascados en este mundo, en lo que ha tocado, lo que sea, por donde vamos en el viaje también. Algo más que decir de eso. Bueno, sí, como dice aquí, significando que un buen método para escapar de la codicia y enterrarla definitivamente es asumir que estamos acampando en Hatzerot. Ya no vamos a andar codiciando cosas, porque sabemos que todo lo de esta realidad es temporal. Lo compro hoy, ya mañana se puede estropear. O uno compra un carro hoy, ya vale menos inmediatamente una vez que se lo dan. Todas esas cosas que no tienen sentido en lo que respecta a lo eterno. Y yo creo que es parte, por lo menos en mi caso, cosas que a mí de niño me afectaban bastante. El hecho de darme cuenta que en este mundo todo es temporal y no quería que las cosas fueran para siempre. Entonces pensar en, por ejemplo, muerte de seres amados trágicos, si uno piensa que esto es todo. Si uno piensa que esto es todo, híjole, la muerte es de ponerse a llorar sin parar. Anticipación de... sí, hasta anticipando de que alguien dice, es que le va a tocar. Entonces, para enterrar la codicia nos debemos ver como que estamos acampando en Hatzerot, que es un pasillo. O sea, estamos aquí de pasada. Y por eso no deberíamos codiciar nada de lo temporal, porque se va a deshacer, se va a desgastar. Y si uno al llegar al lugar es como que tiene que dejar todo atrás, ¿verdad? Porque no es como que vamos a poder llevar nada de este mundo al otro. Más que la sabiduría, el favor de Yahweh, las verdaderas obras, las obras que verdaderamente son eternas. Eso sí lo podemos llevar, porque es con eso que nos juzgan. A través de obras. No van a juzgar a una persona por traer, ¿verdad? Es que bueno, tiene 2 mansiones y 20 carros, pase. Que era así como pensaban muchos cuando llegó Yahushua y dijo, es más difícil que entre un rico a que pase un camello por el ojo de una aguja. Ellos dijeron, uy, entonces ¿quién va a entrar? Ellos tenían la idea que el que le va bien aquí con riquezas materiales es porque Yahweh lo ama mucho y de fijo ya tiene una entrada. Cuando no es así, más bien puede ser lo contrario, porque codician. Entonces debemos entender, es un paseo. Entonces cuando se pone feo deberíamos pensar, va a pasar. Así como uno ve, va a pasar por un lugar feo, pero viene en carro, no pasó, qué salvador, ¿verdad? Así debería pensarse cuando está viniendo algo feo que va a pasar. Se agarra firme, se agarra el carro, bien, los huecos de Costa Rica. Va a pasar. Es así. Oscuro, no se ve nada. Vaya lento, pero pase. No se quede ahí atascado, pase por la nube, ¿verdad? Si es necesario apague la luz un poquitico, como decía yo, pero pase. Entonces, y con eso me refiero que hay que hacer lo que haya que hacer para avanzar. No nos podemos quedar atascados por miedo, por preocupación, porque eso es lo que hace la gente con la codicia. Dice, no, yo me voy a quedar aquí, necesito más bien acumular aquí, necesito, ¿verdad? Solo pensar en cosas materiales, en un lote, y después en una casa, después agregarle a esa casa, y después agregarle el carro, y después otra casa, y después la casa en la playa. Y todas las ideas que vienen a la gente, y lo puedo entender, porque qué bonito, ¿verdad? Tener casa en la playa, lo puedo entender. Y si tienen el dinero, pues cómprenla y nos llevan a toda la congregación. Pero mi punto es enfocarse solo en eso. Decir, es que si no tengo la casa en la playa, me muero de tristeza. No voy a ser feliz nunca. Y hay gente que ni siquiera puede pensar en la casa en la playa, ¿verdad? Con solo pensar, necesito una casa propia. Y se endeudan
Se les hacen un montón de problemas con el banco y demás por querer acelerar algo que solo tiene que ver con este mundo. Después lo llega a obtener y lo disfruta 1 año, 2 años, o no lo disfruta. Como mucha gente, porque quiere otra cosa, quiere algo más grande, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene casas y nunca están en la casa? Exacto, tantas cosas. No piensan en que la vida está en manos de Yahweh, que Él es el que decide si se va a poder o no se va a poder. Y hacen planes, acumulan y después queda para otro, como dice Eclesiastés, y eso es vanidad de vanidades. Entonces, eso de Kibrot Hata'avah, para enterrar la codicia, acordémonos que aquí estamos de pasada. Decía después, salieron de Hatzerot y acamparon en Ritma. Ritma deriva de Remiah, fraude, en alusión al fraude de los espías enviados a explorar la tierra prometida antes de su conquista. Los espías salieron de Ritma, también aludida como Kadesh Barnea, ¿verdad? Números 13. No confundir con Kadesh mencionado en el verso 36, por si algo, es otro Kadesh el que se va a mencionar ahora. Sin embargo, de acuerdo a Rashi, Deuteronomio 1.46, se trataría del mismo Kadesh a donde retornaron después de 19 años. Entonces, hay quienes tienen la opinión de que hubo 2 Kadesh. Uno donde sucedió lo de los espías y otro por donde pasaron más tarde en los 40 años. Pero Rashi dice que es exactamente el mismo lugar, que volvieron a ese lugar. Sí, según Rashi es el mismo, según las demás personas diferentes. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Peretz. Queda un comentario con respecto a Ritma. El pueblo llegó a Ritma un 29 de Sivan. Los israelíes llegaron a este punto 1 año y 2 meses después de haber salido de Egipto. Permanecieron aquí durante 19 años, al cabo de los cuales faltaban aún otros 19 para ingresar a Israel. Imagínense, 19 años en un solo punto. De ahí ya de fijo se sintieron como que ahí iban a vivir para siempre. Imagínense usted pasar 19 años. Uno que haya nacido 19, que haya nacido y pasar los 19 años en ese lugar y que después le digan, no, nos vamos, chiquito. Había una promesa. Entonces, sorprendente, en el desierto, 19 años. Rimón Peretz, granado cargado, es lo que significa, según acá. Decía entonces, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Peretz. En Ritma fue el incidente de los espías. Por eso la marcha se reanuda hacia el sur, para hacer el rodeo por el desierto, en vez de ir hacia Israel por el camino directo. Entonces por eso, a partir de aquí, ahora la tierra empieza a ir, o sea, las tierras que va a mencionar es hacia la otra dirección. Iban hacia el norte, ahora van hacia el sur por haber pecado los espías. Salieron de Rimón Peretz y acamparon en Livná, que significa piedra o ladrillo, en alusión a que sus límites estaban delimitados con estos elementos. Salieron de Livná y acamparon en Rizah. Salieron de Rizah y acamparon en Kehelatá. Aquí, según ciertas opiniones, fue donde tuvo lugar la rebelión de Koraj. Salieron de Kehelatá y acamparon en el monte Shefer, significa hermoso. Salieron del monte Shefer y acamparon en Haradá, que significa temor. Salieron de Haradá y acamparon en Makehelot. Salieron de Makehelot y acamparon en Tajat. Salieron de Tajat y acamparon en Taraj. Salieron de Taraj, que era el nombre del padre de Abraham, ¿recuerdan? Teraj, es como aparece normalmente. Salieron de Taraj y acamparon en Mitkah, que significa dulzura. Y ahí fue donde hallaron agua potable. Salieron de Mitkah y acamparon en Hashmoná. Salieron de Hashmoná y acamparon en Moserot, el lugar de la amonestación. Salieron de Moserot y acamparon en Benei Yacán. Salieron de Benei Yacán y acamparon en Hor Hagidgad. Salieron de Hor Hagidgad y acamparon en Yotbatá. Salieron de Yotbatá y acamparon en Abroná. Salieron de Abroná y acamparon en Etzion Geber. Salieron de Etzion Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Kadesh. Allí falleció Miriam. ¿Ven qué curioso? Según esto, un 1 de Aviv.
según otra opinión un 10 de Aviv. Y ya aquí empieza el último año de la travesía en el desierto. Vean que según esto un 1 de Aviv, qué curioso, el nombre Miriam, que fue Miriam la virgen que dio a luz a Mashiach, un 1 de Aviv. Curiosamente, cuando muere Miriam, recuerden que por Miriam, por el darle honor a Miriam o por su honra, Yahweh dio el pozo de Miriam con agua que seguía al pueblo de alguna manera. Un pozo que seguía al pueblo, siempre tenían agua por Miriam. Cuando Miriam muere, el pozo se seca, los deja de seguir. Entonces, como sabemos, Yahushua es el pozo de agua de vida que vino a este mundo a través de una Miriam, un 1 de Aviv. Y ahora estamos viendo aquí un 1 de Aviv, muere Miriam y se acaba el pozo. Y algunos dicen el 10 de Aviv, que en ese caso sería cuando se traía el cordero, ¿verdad? Y el día en que entró Yahushua a Jerusalén. Salieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, en el límite de la tierra de Edom. El Cohen Aharón ascendió al monte Hor y falleció allí por boca de Yahweh. A los 40 años del éxodo de los Israelíes de la tierra de Egipto, el día 1 del 5º mes. Vean la importancia que le da a la muerte de Aharón, que pone la fecha. Aquí sí pone la fecha. También el hecho de que muere Miriam, que se puede ver como el tiempo de la apostasía, y después viene la muerte de Aharón y de Moshe, como el momento en que mueren los 2 testigos. Entonces dice el día 1 del 5º mes, que es Av, curiosamente día de ayuno, y eso lo pueden ver, que ahí tiene un asterisco. Y si nos vamos al 5, que es Shimón, en el día 1, tengo que agregar al parecer, porque solo está Zacarías 7, 1 al 3, Zacarías 8, 19 y Esdras 7, 9. Pero bueno, hay varios eventos, como pueden ver, que sucedieron ese día. Por eso hay ayuno, porque es uno de los días de ayuno que se mencionan en Zacarías. Obviamente una vez que murió Aharón, lo lloraron por 30 días, o sea, todo ese mes, todo el mes de Av. Y sí, voy a tener que agregar eso. ¿Y cómo es que lo dice ahí, perdón? Entonces, el primer mes, el día. El primer día también. El primer mes del año. Ok, entonces, sí, el 1 de Aviv, que sería cuando nace Mashiach. Entonces, tal vez eso lo cambiaron porque pusieron esa fecha para Miriam, ¿verdad? Entonces, vea como una traducción dice que habría sido el 1 de Aviv. Lo interesante es que recuerden que Aharón es el sumo sacerdote y Yahushua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, qué curioso que muere Aharón un 1 de Aviv, según una opinión, y Yahushua nace un 1 de Aviv, el sumo sacerdote, como haciendo el cambio de lo levita a lo de Melquisedec. Además de que recuerdan que, digamos, Moshe muere un 7 de Adar y él nació un 7 de Adar. De ahí otras cosas que vemos, porque no es el único, se ve como que si un hombre era muy muy justo, moría el mismo día que nació. Entonces ahí también vemos una conexión. Si Aharón murió ese día como sumo sacerdote, ¿cómo se conecta con ese día con Yahushua, el sumo sacerdote? Para nacimiento, o sea, me refiero, a pesar de ser el día de muerte, se conecta también con el día de nacimiento. Voy a ver la Samaritana, a ver qué fecha nos pone ahí. La Samaritana en el 38 dice: y Aharón el sacerdote subió a Ar por el mandamiento de Yahweh y murió allí en el año 40 después de que los hijos de Israel salieron de Mizraim, en el primer día del 5º mes. La Samaritana dice el primer día del 5º mes. Y ya solo por eso voy a ver la Septuaginta. Y en la Septuaginta dice en el 5º mes, 1 del mes. Qué raro la Kadosh. O sea, sería bueno preguntarle lo que le haya traducido, pero ¿por qué? ¿De dónde sacó eso? Entonces, tengo que acordarme esa fecha. El Cohen Aharón ascendió al monte Hor y falleció allí. Aquí dice por boca de Yahweh. Vieron que en la Samaritana dijo por mandato de Yahweh. De hecho decía Hashem, por si algo. Pero recuerden que de aquí, o sea, en hebreo dice por boca, que eso se puede interpretar, sí, Yahweh le dijo. Pero al escribirlo así y no hacerlo en otros casos,
da a entender que Yahweh se llevó a Aarón, a través de un beso. Por la boca de Yahweh se fue el alma de Aarón. Entonces sería su malaj bajó, le dio un beso a Aarón y a través de ese beso sacó su alma. Y se dice que esa es la mejor forma de morir, obviamente. Y por eso Aarón, muere así por el honor que Yahweh le da, y después Yahweh le da a Moshe la misma muerte porque Moshe quería morir igual. Con todo sentido, ¿verdad? Con toda razón. Por un beso de Yahweh. Es particular que cuando Yahushua, Yahweh en la carne, viene al mundo, ¿cómo es que lo entregan a la muerte? Con un beso. Y por otro lado también, recuerden que beso es pacto, entonces el punto es ahí que fue el mismo Yahweh el que fue por su alma, no mandó al ángel de la muerte. Entonces el ángel de la muerte iba para todo el mundo, excepto para Moshe y Aarón. De hecho, buen punto ese, porque en ese momento fue como que Aarón se enfrentó contra el ángel de la muerte y le ganó. Entonces eso es como si se hubiese ganado el morir a través de un beso de Yahweh, porque ya había vencido al ángel de la muerte. Así como Yahushua venció a la muerte, siendo él el sumo sacerdote. Y con lo que decías, curiosamente Aarón detuvo la plaga, detuvo al ángel de la muerte poniendo incienso. Y cuando puso el incienso se detuvo, como dando a entender Yahushua, que es el intercesor de nuestras oraciones, como incienso que ascienden, y eso es lo que detiene la muerte o la acusación en contra nuestra. Entonces, continúo. Decía el 38, el Cohen Aarón ascendió al monte Hor y falleció allí por boca de Yahweh. Aquí dice un paréntesis, murió con un beso de Yahweh. Esto es directamente a manos de Yahweh, sin la intervención del ángel de la muerte. Entonces el 38, Veyaal a Aarón a Cohen el Hor Hahar. Y ascendió a Aarón el sacerdote a Hor el monte, al pi Yahweh, por la boca de Yahweh. Entonces por eso lo interpretan en la Samaritana por orden de Yahweh, pero lo que viene inmediatamente después es Vayamat, y murió. Entonces podría ver como y por boca de Yahweh murió. Dice continúa ese 39, a los 40 años del éxodo de los israelíes de la tierra de Egipto, el día primero del quinto mes. Aarón tenía 123 años al fallecer en el monte Hor. 123 años al fallecer en el monte Hor. Qué curioso, porque se puede ver como los 120 jubileos más 3 años. Se podría ver como cuando llega el fin, los primeros 3 años de los dos testigos. Y digo el fin porque el fin sería en el jubileo 120. Exacto, está bien. Dice, el Kenanita, rey de Arad, escuchó acerca de la muerte de Aarón, ¿verdad? Habitaba al sur de Kenán cuando llegaron los Yisraelim. Aquí ponen un paréntesis, escuchó que Aarón había fallecido y que las nubes de estima abandonaron a Israel. Entonces pensó que Israel sería vulnerable a un ataque. Salieron del monte Hor y acamparon en Salmoná. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en los pasos desolados del desierto. Esto, vean aquí es donde empezaron a caer en adoración a la muerte. ¿Verdad? Se muere Aarón y empiezan a adorar a los muertos. Entonces, vea cómo pasan por Obot. Obot se traduce como padres, pero hace alusión a mediums que supuestamente traían las almas de los padres, de los antepasados, a través de un hueco que hacían en la tierra, y hacían sus sacrificios, echaban ahí y esperaban que el espíritu saliera del hueco, como del abismo. De hecho, de ahí viene la palabra abismo, porque les llamaban Absu. Absu, como de Ab es padre. Por eso Obot lo pronuncian con O, pero se escribe igual que Avot. Solo que Obot hace alusión a los muertos y a esos espíritus que aparecían por ahí, como los de los Refaim. Entonces le llamaban Absu, y es de ahí donde viene abismo, Abyss en inglés, porque es una representación del abismo en el Seol, como si hicieran un acto profético y hacen un hueco esperando que el que está en el abismo salga a través de ese hueco. Entonces así traían los espíritus de los padres, pero en realidad traían los espíritus de los ángeles caídos, los cuales también los espíritus malignos de los gigantes,
los cuales poseían a las personas o los engañaban para que pensaran que eran sus familiares. Por eso también se les llaman espíritus familiares. Están asignados a una familia durante toda la historia, entonces conocen toda la historia de la familia y por eso aparece y supuestamente es el abuelo y termina siendo un bichillo. Entonces, Obot, como esos huecos, esos abismos de donde salen los espíritus malignos. Y vean que después menciona, y acamparon en los pasos desolados del desierto. Ahí, ese es el 44. Dice, Meyobot, de Obot, y acamparon en los campos desolados de Jabarim. Ahí donde dicen, en los pasos, ahí donde ponen los pasos, eso es un lugar que se llama Abarim, porque ahí adoraban a Balpeor, el dios, el señor del hueco, por eso el hueco que hacían para que saliera el espíritu. Y Abarim es de Abar, que es atravesar, pasar, porque se esperaba que de ahí pasaran a la otra vida o los muertos pasaran hacia ellos. Entonces ese lugar, tanto Obot como Abarim, eran lugares de adoración a la muerte, adoración a los muertos. Y ahí vemos que Israel cayó en eso, por eso pasó por ahí, se podría decir en cierta forma, ya sea que Yahweh los pasó por ahí para probarlos o que los pasó por ahí para revelarnos en lo que cayeron. Ajá, es la misma palabra que Hebreos, por eso Hebreos es el que pasa, el que atraviesa, pero en este caso se refieren a los que atraviesan del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Abadón, ese es el abismo, ese es el destructor, o sea, significa destructor, y es uno de los nombres que se le da al abismo. Pero vean que empieza con Ab, Abadón, empieza con Ab como padre, como Obot, porque sale del abismo el destructor. Aquí ponen, fue en Punón donde las serpientes venenosas atacaron a los Yisraelim cuando se quejaron por la falta de alimentos. Entonces, si no hay comida, ayune. Que le mandan serpientes, se quejan. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en los pasos desolados del desierto. Aquí ponen un paréntesis, que conduce a Israel vía Monte Nebo, las ruinas de Abarim, en el límite de Moab. Y acamparon en las ruinas de Abarim, en el límite de Moab. Curiosamente en el límite de su padre, que se puede ver como ya cuando Yahweh estaba hasta aquí, hasta el límite. O vean que pasaron de Obot en los límites de Moab, de su padre, al padre al que estaban adorando y llamando a través de los huecos esos. Salieron de los pasos desolados y acamparon en Dibongad. Vean cómo pasan de Obot, los espíritus malignos que estaban llamando, a Abarim, para que pasen esos espíritus malignos a este mundo, a esta realidad. De Abarim a Moab, o sea, menciona Moab, de su padre. ¿Y cuál es su padre? Gad, Dibon Gad. Entonces dice Dibon Gad, aquí hay un paréntesis. Dibon Gad está ubicado sobre el margen norte del arroyo Zeret, que corre perpendicular al mar Muerto y desemboca en su extremo sudeste. Dibon Gad significa expresión de suerte. Vean como ahí vemos que la suerte es Gad. Por eso los que adoran a Gad están adorando la suerte y ni se dan cuenta. Dibon Gad, expresión de suerte. Dice, en alusión a que este lugar finalizó el decreto de muerte para la generación del desierto. Vean qué particular que haya sido ahí, conectado con cómo estaban llamando a los muertos, y por algo aquí obviamente Yahweh ya llegó a perdonarles. Salieron de Dibon Gad y acamparon en Almón Diblataima. Salieron de Almón Diblataima y acamparon en los montes de Abarim frente a Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en las planicies de Moab, junto al Yardén, en la margen opuesta a Jericó. Acamparon junto al Yardén desde Bet Hayeshimot hasta Abel Hashitim, o sea, la planicie de Shittim, en las planicies de Moab. Un par de comentarios. Dice, la planicie de Shittim fue la última parada antes de cruzar el Yardén hacia el oeste, hacia la tierra prometida. Todo el campamento israelí se extendía a lo largo de 12 kilómetros aproximadamente. Yahweh había decretado que los hebreos deberían deambular 40 años por el desierto, pero no fueron 40 años de crueldad, sino de misericordia. En cada parada estuvieron el tiempo suficiente como para recuperarse y seguir adelante.
De las 42 paradas que conformaron el viaje desde Egipto a la tierra prometida, el primer año recorrieron 14. Ya lo vimos esto, ¿verdad? Yahweh procuraba conducirlos rápidamente a Israel. Al cabo de ese año llegaron a Kadesh Barnea y fue allí donde Yahweh decretó que debían permanecer en el desierto durante 40 años. En Kadesh Barnea, que es Ritma, acamparon durante 19 años. Luego recorrieron 19 etapas durante 19 años a razón de una etapa por año. Y finalmente en el último año después del fallecimiento de Aarón recorrieron las últimas 8 etapas. Entonces pasaron en un lugar 19 años y después por los próximos 19 años un lugar por año. Y eso se completó junto con los 14 y los 8 del final. 14 del inicio y 8 del final. Dice aquí otro comentario. Ninguno de los nombres hebreos de las 42 paradas del viaje por el desierto hacia la tierra prometida contiene la letra Zain, cuyo valor numérico es 7, lo cual indica que durante los 40 años que les demandó la travesía, jamás viajaron en Shabbat, el séptimo día. Entonces no hay letra Zain para dar a entender que nunca hubo un séptimo día en el que estuvieran de viaje. Dice entonces, Yahweh se dirigió a Moshe. También, por si algo, ya con eso que el hermano dijo, me acuerda de algo. ¿Recuerdan Amós 5:26? Que dice que durante los 40 años que estuvieron en el desierto, la presencia que anduvieron en el Mishkan fue la presencia de Molog y Kium. Y Yahweh los abandonó y los dejó para que adoraran al que ellos querían adorar, Molog y Kium. Como el triángulo para arriba y el triángulo para abajo, que forman una estrella de 6 picos. El talismán de Saturno o el talismán de Kium que sacaron de Egipto también. Y digo eso porque sabemos que Shlomo agarró el talismán de Saturno para usarlo por su esposa egipcia, que se lo enseñó. Entonces, si ellos andaban como Log y Kium, la estrella que os hiciste, como dice Yahweh, la estrella esa de 6 picos, indicaría que la sacaron de Egipto, igual que la esposa de Shlomo egipcia lo tenía. Entonces, Yahweh se dirigió a Moshe en las planicies de Moab, junto al Yardén, en la margen opuesta a Jericó, y le dijo: transmíteles a los Yisraelim, diles, cuando crucen el Yardén hacia la tierra de Canaán, expulsen de la presencia de ustedes a todos los habitantes del país, destruyan todos sus templos, destruyan todas sus imágenes de hierro fundido y arrasen todos sus altares. Entonces decía: diles, cuando crucen el Yardén hacia la tierra de Canaán, expulsen de la presencia de ustedes a todos los habitantes del país, destruyan todos sus templos, destruyan todas sus imágenes fundidas y arrasen todos sus altares. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, pues a ustedes les doy en posesión eterna ese territorio. Otra interpretación aquí dice: cuando expulsen de ella a sus habitantes, entonces podrán ustedes establecerse exitosamente en ella. Ese era el punto. Si no destruyen primero todo, si no sacan todo, no se van a poder establecer, porque siempre van a tener a sus vecinos como espinas que los van a estar atacando, y la influencia de los falsos Elohim que ellos adoraban, lo cual terminó sucediendo tristemente. Repártanse el territorio por sorteo entre las tribus de ustedes, una más numerosa que reciba en propiedad una parte mayor, y una menos numerosa que reciba una parte menor. Cada uno se establecerá allí donde indique la suerte. Por si algo, este tipo de suerte no se le llama Gad Begoral, por suerte o por lote. Que también, pero es que así se le llamaba, lote o lot, a la suerte misma. Y qué curioso que así es como se le llama también a la tierra, un lote. Porque se daba por lote, se daba por suerte. Entonces, decía: repártanse el territorio por sorteo, eso ya lo dije. Cada uno se establecerá allí donde indique la suerte. Dividan la tierra de acuerdo a las tribus de sus padres. O sea, el territorio que cada tribu le ha tocado en suerte, que lo divida en partes iguales entre las ramas familiares que conformaban dicha tribu al momento de la salida de Egipto. Dice el 55: si no expulsan de la presencia de ustedes a los habitantes de la tierra, los que dejen con vida serán para ustedes como astillas en los ojos y como espinas en los costados. Astillas en los ojos y espinas en los costados. Recuerden que Yahushua dijo: primero sáquese la viga y después ayude a su hermano a sacarle la astilla. Se podría decir que esas astillas entraron por estar rodeados de falsedad, haber sido esparcidos por los 4 ángulos de la tierra,
y demás. Y después dice espinos en el costado. Qué curioso que a Yahushua le pusieron espinos en la cabeza y después abrieron su costado y salió agua y sangre. Los que eran su pueblo, se supone, ¿verdad? Los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Obviamente el que le hizo lo de la lanza fue un romano, pero fue porque los Yahudim lo pidieron, que lo mataran, me refiero. Entonces dice, si no expulsan de la presencia de ustedes a los habitantes de la tierra, los que dejen con vida serán para ustedes como astillas en los ojos y como espinas en los costados. Ellos los hostigarán en la tierra en la que ustedes vivirán. Entonces lo que tenía pensado hacerles a ellos, se los haré a ustedes. Vean qué duro, exacto. Lo que pensaba hacerles a ellos, que era destruirlos y quitarles todo, se los hago a ustedes. Y por eso fue lo que ha pasado los últimos años al pueblo. Y por supuesto los que rechazaron a Mashiach y no lo vayan a aceptar del todo, les va a tocar eso, claramente. Si no expulsan de la presencia de ustedes a los habitantes de la tierra, obviamente se refiere a la tierra de Canaán, pero vean cómo esto se aplica en nuestro tiempo para la tierra entera. Los que dejen con vida serán para ustedes como astillas en los ojos y como espinas en los costados. También astillas en los ojos, o sea, no van a permitir que puedan ver bien por dónde van, qué es lo que deben hacer. La influencia del enemigo a través de familiares, amistades o cosas así puede hacer que uno no vea claramente lo que el Padre quiere que uno vea, el camino por donde debe ir. Y después en el costado, espinas, repito, conectado con Mashiach, y también que fue del costado donde salió la mujer, Eva. Pero entonces ellas se refiere a mujeres, congregaciones falsas, que se volverían más bien un dolor, una herida, serían las que traerían la destrucción. Por eso los muchos que están en esa doctrina van a tener que pasar por muerte. Que voy a ver aquí preguntas. Koresh, al leer los lugares de acuerdo a lo que dice la escritura, los 7 días de Matzot empieza con la salida de Egipto y termina después de los 3 días de camino llegando a Mará. El mar en seco lo pasarían en el 7º día en la noche y al amanecer se cierran las aguas y sería el canto de Moshe y Miriam. El canto sería el Omer Reshit, ¿verdad? No, porque si ya estaban, o sea, acabamos de ver que se cruzó el mar el 7º día, ¿verdad? Fue lo que vimos. Que salieron el 15 y el 21 lo pasaron. Entonces ahí se terminó Matzot. Pero recuerden que Yahweh manda a contar el Omer desde Bikurim, que es 2 días antes del final de Matzot. Entonces el Omer se estaba contando desde antes de haber pasado el mar, por decirlo así. Y en realidad, por si algo, no se estaba contando en ese tiempo. Por un lado porque no se había mandado, y por otro lado porque primeros frutos se empezaría a celebrar a partir de entrar a la tierra prometida. Entonces no hubo Omer ahí para contar. Bueno, sí, lo que veíamos ahora, que esos 7 días de Matzot para pasar el mar de juncos representan los 7 días de Sukkot para pasar el firmamento. Después de pasar el mar de juncos, Moshe y Aarón cantaron la canción. Pero recuerden que Moshe dijo, a Yahweh cantaré, porque de estima se ha cubierto, echó en el mar, etcétera, etcétera. Entonces, cantaré a Yahweh en futuro, cantaré. Pero Miriam dice cantad en presente. Ahí estaba mostrando en Éxodo 15 que Moshe estaba profetizando que tendría que venir uno como él y hacer la canción de Moshe y del Cordero. Y Miriam cantó para ese momento. Entonces la canción de Miriam y Moshe después de pasar el mar es para representar la canción de el Cordero y Moshe después de pasar el firmamento. Curiosamente, Éxodo 15, Apocalipsis 15. Dice después aquí, es probable que en el segundo Éxodo esos 7 días también debamos movernos de un lugar a otro. Es probable. Sí, es probable. Sí, como aquí. Sería lo ideal. De todas maneras también yo quiero que tomen en cuenta, por favor, que entre algunos de los grupos cuando vayan a huir van a ir algunos un poco más centrados en años. Entonces no es como que se pueda huir a la carrera. Van a tener que pensar en los demás y decir, no, esperemos un momento, que lleguen, descansemos aquí, ok, sigamos. No va a ser como salados se quedan, ¿verdad? Amor al prójimo. O sea, sí, no se va a comparar con esos 40 años, pero por eso les digo, porfa, tomen en cuenta a alguna que otra persona que le esté costando, ¿verdad? Porque ya me imagino las pruebas que va a poner el enemigo, ¿verdad? Los pensamientos, ay, por esa culpa, por culpa de esa persona nos vamos a morir.
Si hicieron caso de huir, exacto, hambre, sed, todas esas cosas, el frío, exacto. Entonces recuerden eso, por favor. Dice aquí Meres, que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan de aquel, oigan, de aquel que dé vueltas a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9. Toda Rabá Meres. Esa es la maldición que está en el Talmud, página 978, sección 2, línea 28. Repito, que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan de aquel que dé vueltas a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9, y que su memoria desaparezca de la faz de la tierra para siempre. Todo lo contrario. ¿Se imagina qué atrevimiento? Imagínense la maldición que les va a caer a ellos por atreverse a escribir esto y enseñárselo a un montón de niños que se convierten en viejos y que nunca se atreven a tocar Daniel 9. Y por eso es que hay algunos judíos mesiánicos cristianos que han llegado a Israel, bendito Yahweh por eso, y agarran a un judío y le dicen, un momentito, ¿le puedo leer algo? Y le leen Isaías 53. Ya estoy hablando de otro capítulo, sé, pero también les leen Daniel 9 y les dicen, y así llegan, pero este me parece particular, les leen Isaías 53 y les dicen, ¿a qué se le parece eso? Sin haberles leído, o sea, sin haberles dicho, es Isaías 53, les leen una porción y les dicen, ¿a qué se le parece eso que está diciendo ahí? Y ellos dicen, de ahí a Yeshua, ese, el que dicen los cristianos. Y así, ¿usted sabía que eso, o dónde cree usted que eso está escrito? En el Nuevo Testamento dicen, no, Isaías. Y empiezan, ¿cómo? Que ahí está escrito que él tenía que venir a sufrir. Entonces es sorprendente ver cómo los judíos han sido tan engañados. Conocen tanta Torah, pero no conocen los capítulos que se refieren a Mashiach, porque los obligaron, los maldijeron para que no los leyeran. Exacto, ellos dicen, de hecho, el nombre Yeshua, ¿verdad? La maldición judía, que su nombre y su memoria sean borradas de la faz de la tierra, lo mismo que están diciendo aquí de aquel que lea Daniel 9, qué curioso. O sea, con eso están diciendo que están maldiciendo de la misma manera que tratan de maldecir al Mesías, porque están conectados. Entonces, ¿qué fue lo otro que dijiste? Si alguno le quita a la escritura, su nombre será quitado del libro de la vida. Dice Apocalipsis, si alguien quita de estas palabras, su nombre será quitado del libro de la vida. Si alguno añade a estas palabras, las plagas serán añadidas a él. Ellos básicamente con esa maldición están quitando todo un capítulo. Y repito, se podría decir que también el capítulo 53, en cierta forma también el Salmo 22. Entonces están quitando un montón de escritura con una maldición, o sea, sus nombres van a ser quitados del libro de la vida y ni cuenta se dan. Dice, partió luego de Elim toda la congregación, eso es en el 16, de los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Vean, a los 15 llegaron, o sea, llegaron un viernes del segundo mes, dice, ¿verdad? Llegaron un viernes. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces llegaron un viernes, ¿para qué? Para descansar Shabbat en ese lugar. Durante el Shabbat, ¿qué hicieron? Murmurar, quejarse, reclamar. Entonces, ¿qué les dice Yahweh? Les voy a empezar a dar a partir de mañana, primer día de la semana, durante 6 días maná. ¿Está claro? Entonces, cuando uno lee en contexto se da cuenta que tuvo que haber un tiempo para que murmuraran. Y llegaron un viernes. Entonces ese tiempo que hubo para que murmuraran fue el Shabbat. Entonces dice, ajá, exacto, encendieron fuego en Shabbat con esa murmuración, el fuego de Yahweh, la ira de Yahweh, ¿verdad? Pero ellos están pensando en cuidado, hace ese y saca fuego. Exacto, no, y por si algo, ¿verdad? Si hay un hombre que hizo eso, pero ahí estaba en la letra, todo, entonces por eso, si alguien hacía un fuego literal, se armaba. Y también porque un fuego en ese tiempo sí llevaba su trabajo, ¿verdad? Hoy en día uno hace y ya. Dice, mira, yo os haré llover pan del cielo. Eso se lo está diciendo Yahweh a Moshe cuando el pueblo murmuró. O sea, lo más seguro esto fue a finales de Shabbat. Y digo lo muy seguro porque pudo haber sido el viernes, pero obviamente él no dio Shabbat, él no dio maná al Shabbat. Entonces empezaría desde el primer día de todas maneras. Pero mi punto es que me parece más lógico, porque hubo murmuración y porque llegaron a descansar ahí, que hayan llegado cansaditos, se vayan a dormir, al otro día se levantan con hambre y empiezan a murmurar. Murmuran todo el día, entonces Moshe va y pide a Yahweh y Yahweh le dice, a partir de mañana les voy a dar maná.
Dice, mira, yo os haré llover pan del cielo. O sea, de ahí lo deben haber sacado. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces acabamos de ver, llegaron un viernes. El Shabbat, murmuran y Yahweh les dice, a partir de mañana les doy maná por 6 días. Y cuidado, sale en el séptimo. Ahí uno salió y... Dice aquí, ¿el ángel de la muerte es un ángel malo o es bueno? ¿Por qué le tocó ese trabajo? O sea, podría decir que es bueno porque cumple su propósito. Y toda cosa que cumple su propósito es buena. Pero en el sentido del pensamiento, diría griego tal vez, de cómo se ha visto a la muerte, es malo. ¿Okay? Recuerden, según los libros gnósticos que veremos eventualmente, cuando Samael dijo, yo soy el único que existe, el único poderoso, el primer ángel en ser creado, en ese momento se manifestó Mashiach, la luz, y dijo, te equivocas porque el hombre siempre ha existido. Y en eso Heilel, Sabaoth, hijo de Samael, ahí se llamaba Sabaoth, adoró a la luz por hacer justicia con el padre de él, Samael, al ponerlo a la izquierda. Entonces, de los hijos, que tenía 7 hijos, Samael agarró a Sabaoth y le dio un poquito de luz. Ahí se convirtió en Heilel, se convirtió en una lumbrera y lo puso a la derecha para hacer justicia. Pero eso hizo que se volviera el acusador, porque utilizó la ley, la Torah, para acusar al pueblo. Cuando Yahweh le da esa autoridad a Heilel, autoridad que nunca tuvo Samael, Samael tuvo tanta envidia de Heilel que dio a luz a la muerte. Entonces la muerte vino de la envidia. Y de ahí habría salido entonces ese ángel. En el judaísmo hay quienes dicen que se llama Azrael, como el gato de Gargamel. De hecho, Gargamel, ¿verdad? Termina en el, de poderoso, era judío, se viste como judío. ¿Vieron la naricilla? Es particular. Entonces, la historia de los pitufos es que Gargamel es un judío mago que vuelve a un montón de gente de pitufos, algo así era, y después hace a la pitufina, que es como un golem. Montones, sorprendentemente, los pitufos es algo medio diabólico y judío. Entonces, Azrael es el gato de Gargamel, ese es el mismo nombre del dios de la muerte, perdón, del ángel de la muerte.